Espacios compartidos. Te abre las puertas al diálogo, al debate de temas tan relevantes como son la gestión de emociones, autoayuda, autoestima, educación y todo aquello que quieras compartir con nosotras y nosotros en este espacio, tu espacio compartido. Todos los martes a las 10:30 hora española en www.canalgetafense.tv. Contamos contigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entramos en estos momentos dentro de lo que es Espacios Compartidos, el programa que todos los martes de 10:30 a 11:30 pues tratamos cuestiones desde el punto de vista de desarrollo personal, crecimiento, empleo, empleabilidad y sobre todo nos ponemos en contacto con distintas asociaciones, fundaciones en el ámbito de Getafe y en otros ámbitos más allá del propio municipio, pues para conocer sus actividades y promover siempre pues todas las actividades que sean para mejora de la convivencia, para la mejora de la cultura, para la mejora del conocimiento y conocer es la antesala de tener una convivencia más armónica. En este caso tenemos el gusto y el placer de tener una asociación muy nuestra, muy arraigada en nuestro municipio. Es una asociación que es la Asociación de Amigos del Museo de Getafe. Y como mayor representación, pues le hemos robado a don Ángel Fernández Serrano, que es el presidente de la asociación, para que nos cuente pues cómo nació. Es una asociación realmente que está promovida por personas que aman, que quieren Getafe, que les interesa, sean o no, hayan llegado o hayan nacido, y de alguna manera todo eso pues conforma un crisol, porque Getafe siempre ha tenido las manos abiertas a todo el que ha llegado, a todos los que se han asentado. Y don Ángel Fernández, junto con una serie de compañeros, que yo también desde aquí, sin nombrarlos porque son varios, pues tuvieron una iniciativa de decir, vamos a hacer una asociación de amigos del Museo de Getafe. Así como por el año 2015 aproximadamente, y a través de una carta inicial pues se hace una llamada y pues hay personas que a ese reclamo acuden con toda su buena voluntad, sus ganas de hacer. Así que buenos días. Buenos días. Buenos días. Es un placer. Tenemos también aquí, como no puede ser de otra forma, como en otros programas, a Miguel Torres. En este caso coincide que Miguel Torres es socio de esta asociación y yo también. Y colaborador. Y yo también, con menos antigüedad, mucho menos antigüedad, pero de alguna manera queremos que todos los getafenses, todas las personas que viven en Getafe, todas las personas que han transitado su vida por estas calles, por estos sitios, lugares, zonas, monumentos, etcétera, pues que nos lo cuente de viva voz don Ángel Fernández Serrano. Y la primera pregunta es, ¿cómo nace y qué objetivos, Ángel, primordiales tiene la asociación? Pues sí, como bien has dicho, nace
allá por 2015, aunque oficialmente nos inscribimos en el registro de asociaciones, que es el nacimiento oficial, en enero de 2017. Esos 2 años previos pues fueron de gestación, en la que hay que mencionar José Valentín era el nombre que de la persona que nos escribió ese mail, y que realmente fue el promotor, el que puso el impulsor, ¿no? El impulsor y el que puso esa semilla en un campo que pareció que fue receptor, porque prácticamente 10 años después de aquella primera semilla seguimos, y entiendo que seguimos creciendo. José Valentín, como digo, nos convocó, nos reunió. Aquello tuvo su proceso, gente que se desligó de la continuidad, y gente que continuamos, hasta que en 2017, como digo, hubo una primera junta gestora que tuvimos una reunión, decidimos escribir nuestros estatutos, crearlos primero e inscribirlos después en el registro de asociaciones, y por tanto nacimos. Posteriormente ya nos dimos a conocer en el año 2018, en un primer acto que tuvimos, y en aquel momento yo no era más que uno más en la junta directiva. Con los siguientes desarrollos y avatares de la asociación, pues he terminado siendo el presidente, cosa que lo soy desde enero de 2014, pero anteriormente era nada más que un vocal de la asociación. Bien. Te comento esto porque, aunque estemos hablando de la Asociación de Amigos del Museo de Getafe, pues como todo municipio, villa, lugar, me gustaría también, oyentes que tenemos de otras comunidades autónomas e incluso de otros países, pues que es una iniciativa muy, no más que interesante, yo creo que emocionalmente de mucho arraigo, y que lo pueden llevar a cabo cualquier municipio, que decir, quiero rescatar qué es lo que ha habido en mi municipio, de dónde vengo, qué cosas han ocurrido, qué hechos, qué documentación, qué historia tenemos, para a partir de ahí continuar y dejar un legado. En este momento estamos hablando, lógicamente, como un fiel ejemplo de lo que es personas que quieren a su municipio, que quieren a su villa, a su lugar, y pretenden reforzar. ¿Qué objetivos primordiales tiene la asociación cuando planteaste ya decir, bueno, pues queremos ver estos temas, temas de dónde venimos, arqueología, historia, cultura, etcétera, ¿no? No sé cómo fueron aquellas primeras reuniones en las que, bueno, vamos a organizar esta asociación, y bueno, hazlo tú, ¿no? Como siempre suele ocurrir, decir, bueno, pues ¿por dónde empezamos? Sí, podemos imaginar que cuando se plasma una idea ante un grupo heterogéneo de personas, que éramos al principio, en aquellas primeras reuniones, éramos como unas 20 personas, cada cual con sus ideas y sus conocimientos sobre Getafe y sobre lo que esto podía terminar siendo. Bueno, poco a poco, pues ese proceso se fue cribando, y una idea se ha mantenido y se mantiene en estos 10 años. Nosotros se nos convocó y nacimos queriendo que Getafe tenga un museo, y seguimos queriendo que Getafe tenga un museo, y lo seguimos pidiendo y lo seguimos reivindicando, si es esa la mejor palabra, y sobre todo lo seguimos deseando para Getafe, porque creemos que es un bien cultural que está al alcance y que se puede tener en una ciudad como nuestra, mayor o menor, con más contenidos o con menos contenidos, pero puede nacer
y puede crecer ese museo, y en eso estamos. Pero bueno, en este tiempo pues nuestra reivindicación ha sido esa, nuestra reivindicación ha sido escuchada por ayuntamiento, partidos políticos, incluso en la comunidad, pero nadie nos ha dicho, sí, yo me hago cargo de esto, yo os prometo que no hemos tenido ninguna promesa, cosa que nos parece bien, porque no nos han creado unas falsas ilusiones, pero tampoco se nos ha negado. En este recorrido, si no hemos tenido promesas, tampoco hemos tenido grandes decepciones, en el sentido de decir, nos prometieron esto y no se ha cumplido. Nos han dicho y nos han apoyado siempre diciendo, la idea es buena, esto es muy bien lo que pretendéis, muy bien vuestras actividades para defenderlo, pero hay otras prioridades y por tanto no se puede atender. En ese sentido, pues nosotros vamos a seguir insistiendo en nuestro deseo, nuestra reivindicación, nuestro propósito, pero no nos vamos a poner de uñas contra nadie, porque tampoco es esa nuestra manera de actuar. En este terreno tuvimos claro el objetivo y la seguimos teniendo. Efectivamente, esto no es algo que pueda ser exclusivo de Getafe. Cualquier otra ciudad lo puede hacer. Porque hay que decir que nosotros, al fin y al cabo, no inventamos nada. Si acaso ponemos sobre la mesa una entidad, el deseo de que haya un ente, un espacio donde todo este bagaje cultural de Getafe se ponga de manifiesto. Pero ya ha habido personas que nos han precedido que hay que mencionar de inmediato. Sí. Personas como Marcial Donado López, sí. Personas que todavía vive y todavía sigue trabajando por Getafe, personas como Manuel de la Peña, personas como Pilar Corella, personas como Martín Sánchez González, personas como José María Real Pingarrón, que también vive y que pertenece a nuestra asociación y fue nuestro primer presidente, que se han ocupado de lo que es el nexo común que nos aglutina a todos, que es Getafe, su historia y su cultura. Por vía de la escritura, por vía del artículo, por vía del libro o por vía de reivindicar un museo, a todos nos une nuestra pasión y nuestro amor por Getafe. Bien, pues eso me parece que además yo lo he visto, esa ilusión, esa pasión por tener documentado, por tener a través de diferentes vías de los componentes que has dicho, de las personas y de muchas más personas. Seguramente me ha dejado alguno pero no pasa nada, están ahí, están dando lógicamente lo mejor de sí, ¿no? Porque Getafe, así históricamente para los oyentes, ¿de qué data? ¿De qué testimonios tenemos? Simplemente, así como una cuestión. Buena pregunta. Antes de responderla voy a mencionar dos nombres más que me vienen a la mente, que también han trabajado por la historia de Getafe, como son Juan Manuel Alcalá o Pedro Pingarrón Santofimia, que también han hecho sus aportaciones, y seguro que todavía se me vienen ocurriendo más nombres. Pues, lo menciono porque al fin y al cabo ya ves que son unos cuantos nombres y son es una riqueza tener esta serie de personas que han trabajado y que han ido aportando y han ido como haciendo ganchillo, ¿no? Hilo uno con otro, y cada uno ha ido aportando para tener un relato, ¿no?, de lo que es más o menos documentado. Cada cual en su faceta, no sé, haciendo hincapié más en unas épocas, más en otros, en personajes, en historietas de Getafe, pero al final todos aportando. Entonces, pues la respuesta a eso, yo hablando técnicamente, habría que yo veo dos respuestas. Si nos referimos al Getafe histórico
o si nos referimos al Getafe prehistórico o al Getafe antes de Getafe. A mí me gusta llamarlo así, me gusta esa expresión, sí, el Getafe antes de Getafe, porque si nos fijamos en el contorno de Getafe oficialmente, sí, esos creo que son 60 y tantos o 70 kilómetros cuadrados que tiene Getafe, pues, y con sus límites perfectamente establecidos, pues vemos que ahí hay un Getafe que le podemos considerar, porque ya se le conoce con el término de Getafe, y un Getafe muy anterior a esa denominación. Entonces podemos hablar del Getafe romano, del Getafe de la Edad de Bronce, del Getafe de la Edad de Hierro, o tal vez del Getafe de hace 100.000 años, cuando había por aquí no sé qué animal, o no sé qué rinoceronte, o no sé qué cérvido, que estaba pululando por estas tierras. Entonces, sí, si nos limitamos al nombre de Getafe, ese nombre viene apareciendo en la historia, en documentos que se conoce y que han descubierto estos investigadores que he citado desde el año 1150, seguramente antes, pero ya hay documentación de 1150 en la que el nombre de Getafe aparece. Por tanto, podemos establecer que sea entre los siglos 9, 10, por ahí, cuando Getafe pueda estar ya en documentos. Uh-huh. Constatado 1150. Constatado con documentos. Según los datos que yo en este momento puedo recordar. Uh-huh. Ángel, sí, según lo que estás contando, yo tengo la sensación de que Getafe, la actual ubicación de Getafe está donde estamos, pues porque estamos de camino entre Madrid y Toledo. Pero anterior a Getafe hubo poblaciones como Alarnes, Perales del Río, que tenían mucha más vida y tenían mucha más incidencia en la sociedad en aquellos tiempos que lo que era Getafe. O sea, Getafe lo hemos construido a posteriori, casi digamos que como una etapa moderna. Claro, cuentan las relaciones que Getafe, en las relaciones de Felipe II, que es otro de los documentos importantes en la historia de Getafe, que Getafe fue creado en base a la agregación de una serie de poblados como Alarnes, como Acedinos, como Covanubles, como Torre de Iván Crespín, una serie de pueblos o poblados, mejor dicho, que fueron a menos y terminaron viniéndose a lo que parece que en los siglos, vamos a pensar que podían ser los siglos XII, XIII, XIV, era un asentamiento en crecimiento que era la población de Getafe. Ese camino largo que había efectivamente entre entre Madrid y Toledo, y al que se agregaron poblados como Alarnes, que hay que situarlo más o menos en los terrenos donde está la base aérea ahora mismo. Entre la base aérea de Airbus, ahí sitúan. Esos terrenos parecía que eran poco salubres en aquellos siglos, y la gente que allí vivió se trasladó a Getafe. Uh-huh. Y esos y otros poblados del entorno. Y Perales del Río tiene más historia paleolítica que el propio Getafe. Claro, por eso me refería a que si hablamos del Getafe antes de Getafe, pues hay que remitirse a, por ejemplo, a que si uno se va al Museo de San Isidro de Madrid, donde tienen numerosísimas piezas halladas en Getafe, pues puede encontrar un hueso de un animal que data de hace 100.000 años. O puede encontrar un elemento de pedernal usado por humanos, y que allí ponen un cartel, ponen una datación muy amplia, pero hablan entre 120 y 700.000 años antes de Cristo. 700.000, nada menos, ¿no? Es, como digo, el periodo es amplio,
pero si lo cogemos por debajo o si lo cogemos por arriba, estamos hablando de cientos de miles de años de antigüedad. ¿Qué significa eso? Que en ese término municipal de Getafe ya hubo vida humana, hubo getafenses, entre comillas, habitando hace esa cantidad de años. Y yo me apoyo, yo no soy estudioso, tengo estudios académicos para hablar con tal soporte de ese asunto. Simplemente me estoy hablando con el conocimiento que me da haber visitado el Museo de los Orígenes y decir, bueno, pues si aquí está mencionando que en un yacimiento de Getafe hay una herramienta lítica de esa antigüedad, es que en Getafe hubo personas que tal vez eran nómadas, tal vez no estaban establecidos en Getafe, pero pasaron por aquí y aquí vivieron y aquí dejaron su huella. Una cuestión que a mí me llama la atención, en una de las conferencias del museo que hacéis la última semana de cada mes, pues hablabais un poco del tema de la Torrecilla, que es, digamos, también ya una constatación muy evidente, ¿no?, de la población, que había pobladores en aquella época, ¿no?, y así como también el periodo calcolítico en la zona donde tú estás comentando, ¿no?, de Acedinos, ¿no?, donde ahí ya aparecen cerámicas, aparecen tal, y de qué época, simplemente para luego pasar a otra cosa, un poco para que los que están escuchando sepan un poco de dónde venimos, o bueno, qué pasaba por allí. Claro, ya me gustaría daros una respuesta mucho más basada en datos, fechas, que yo pudiera tener en mi cabeza bien asentado y bien elaborado. Yo estoy aprendiendo día a día de todas estas cosas, por tanto me arriesgaría que nuestros oyentes, vuestros oyentes, les pudiese informar de una manera incorrecta, nada más lejos de mi intención. Por tanto, que se me tome todo lo que diga aquí más como un dato aproximativo que como un dato exacto y científico. Pero sí, han mencionado la Torrecilla. La Torrecilla se sabe que estuvo habitada entre los siglos I y IV de nuestra era. Entonces es relativamente reciente. Hay yacimientos del periodo calcolítico, para el cual ya nos estamos remontando 2.000-3.000 años atrás, y ese yacimiento que está situado y se descubrió debido a las obras del AVE, está junto a las obras del AVE, hay que situarlo relativamente cercano al cementerio nuevo actual, al cementerio de la Soledad. Hablo de 1 kilómetro aproximadamente de distancia. No está tanto en Perales, que efectivamente Perales es una zona muy rica en yacimientos arqueológicos, tanto arqueológicos como paleontológicos, es decir, referido a animales. Y lo explica, pues eso, la propia proximidad al río Manzanares. El río Manzanares, que en otros tiempos seguro que tuvo otra intensidad, pues un río más grande, pues atrajo vida tanto animal como humana, y eso explica la mayor concentración de yacimientos. Pero yacimientos tenemos en la propia catedral. Yacimientos arqueológicos se encontraron en la calle Sur, muy cerca de lo que hoy conocemos, muy conocido del Polideportivo San Isidro, por situar al oyente en donde estamos hablando. Entonces, efectivamente, Getafe en su conjunto es rica en yacimientos concentrados en la zona del río Manzanares y en concreto de la zona de Perales, y también, por tanto, en la zona de Perales del Río. Concretamente, el tema de la Torrecilla, recientemente se le ha hecho un reconocimiento
¿eso lo ha hecho el Ministerio de Cultura o es la Comunidad de Madrid? No, el reconocimiento ese le corresponde a la Comunidad de Madrid, y es la Comunidad de Madrid quien muy recientemente, porque es el decreto de declaración de zona de bien de interés cultural es de fecha 30 de mayo y estamos a 3 de junio, es decir, hace 5 días. Ese es la culminación, esta declaración es la culminación del inicio de un expediente que, eso sí, se inició hace un año. Tampoco ha sido mucho la tardanza, pero en un año se inició el expediente y se ha finalizado con la declaración de bien de interés cultural para la villa, la denominada Villa Romana de la Torrecilla de Getafe. Eso yo creo que mi apreciación personal es una gran noticia de Getafe, para Getafe, porque es un bien muy importante, un yacimiento muy importante el que está por descubrir ahí. Ya hay investigaciones hechas de los años 80 que se plasmaron en un libro de unas 500 páginas, un libro muy apreciado por nosotros porque plasmó todas las investigaciones que los arqueólogos, que el equipo de arqueólogos de la universidad, si no recuerdo mal, la Universidad Complutense de Madrid, no quisiera equivocarme por aquello de la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma, y puede que me esté equivocando y pido disculpas por ello, pero bueno, en cualquier caso el libro está escrito, el libro está a disposición de todo el que lo quiera leer y documentarse total o parcialmente de lo que es lo que ya es conocido de la Villa Romana de la Torrecilla. Como digo, eso se sabe por prospecciones que se han hecho en 2016, que la Villa Romana de la Torrecilla es mucho más de lo ya investigado y de lo ya descubierto y de lo ya documentado. Entonces, ojalá que esta declaración de bien de interés cultural, promovida por el organismo que lo puede promover y declarar, que es la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, pues se anime a promover las excavaciones necesarias, que necesariamente tendrá que hacer alguna universidad y algunos arqueólogos expertos, y se descubra qué más hay de nuestra historia de Getafe, de nuestra historia de Madrid, por tanto de nuestra historia de España, pero focalizadas en Getafe. ¿Qué más descubrimientos se pueden hacer en ese yacimiento? Yo tengo la intuición, que no el conocimiento, que no le puedo tener, pero tengo la intuición de que ahí va a haber mucho más y muy positivo para Getafe. Bueno, Ángel, una de las cosas que quiero transmitir aquí antes de hacerte la pregunta es que la asociación pues tiene diferentes actividades y sistemas de transmitir todo esto que estamos aquí, que es nada, una mínima presentación de la asociación encarnada en la parte en Ángel Fernández como presidente, ¿no? Pero tenéis múltiples actividades como dentro de la página web que luego y los distintos canales que podéis entrar, visitar y ver. Todo este tema de la Torrecilla, podéis ver diferentes conferencias con detalle, con expertos. Esa labor que hacéis de todos los últimos semanas de cada mes, hacer una conferencia sobre distintos elementos o bien arquitectónicos o bien desde fábricas John Deere, construcciones aeronáuticas, o pasando por la catedral, el órgano de la catedral, el padrón fiscal de Getafe, que son conferencias que yo me he metido, y como soy el más novato, pues me ha interesado muchísimo en muchas cosas, ¿no? La realidad social de Getafe, por ejemplo, como una conferencia que arranca de 50 años de aquí,
cómo ha cambiado Getafe, los barrios, la renta media, todo eso la estructura, la pirámide de la población, las perspectivas, el futuro. A mí me parece todo eso una labor en el sentido de un trabajo riguroso de saber seleccionar a las personas que tienen que decir lo que tienen que decir, de saber planificar, y de dar a conocer de manera casi altruista partes importantes de lo que es Getafe. Por nombrar actividades, bueno, el museo físico no lo tenéis, pero tenéis como un museo virtual. Si no lo tenemos físico, lo tenemos virtual, y tenemos la memoria histórica a través de las conferencias y los cuadernos del museo, que tenéis más de 50 colecciones. Yo me he metido en la página, 50 cuadernos de toda tipología. Entre uno de ellos hay un cuaderno que menciona personajes que han sido importantes en Getafe, que han sido significativos, o que los getafenses así lo han considerado, que han sido personajes que han aportado cosas como que por aquí algo ha hecho Lope de Vega, ¿no? Alguna cosa, que por aquí ha hecho todo eso, y personajes que no sé lo que te llamaría a ti la atención. Yo es que, claro, me pierdo en esas actividades. Y yo. Me pierdo porque son, por un lado, cuadernos, que tienen de todo tipo, pero ¿qué personajes para ti te han llamado más la atención, más relevantes, o alguna anécdota que pudiera, pues eso, transmitirse aquí ahora, que te haya parecido? No lo sé. Bueno, Julián, has tocado varios aspectos. Efectivamente, que las charlas, un elemento muy importante para nosotros, los cuadernos, el museo virtual, los personajes. Si quieres, si algo se me olvida, me vas preguntando. Empezamos por los personajes. Digo, como he dicho antes, ya me gustaría a mí poder hablar ahora de todos los personajes o de la mayoría de los personajes. Ni los tengo en la cabeza, ni ahora lo recordaría, pero eso sí, día a día voy aprendiendo y voy conociendo personajes. Lope de Vega es uno de los personajes que se puede mencionar relacionado con Getafe. Hay quien dice que pudo tener alguna relación de matrimonio o de sentimental, vamos a decir, con alguna persona de Getafe, pero lo que es incuestionable, esto se sabrá o no se sabrá, o será más o menos leyenda, esto que acabo de decir, pero lo que no es una leyenda, es una realidad absoluta, es que escribió una obra que se llama La villana de Getafe. Por tanto, hay que considerarse un literato muy relacionado con Getafe, porque dejó a Getafe plasmado en una de sus obras, y no una menor, según yo tengo la idea por ahí, que fue una de sus obras que se considera importantes. Getafe ha hecho muy bien, y yo es una labor que aplaudo al ayuntamiento, que ha querido recuperar la villana de Getafe y convertirla en una especie de tradición que todos los años se represente, y así viene siendo desde hace, si no recuerdo mal, desde hace 5 años. Este mismo año, este mismo mes de junio de 2025, a final, no recuerdo exactamente el día, no sé si el día 27, se va a volver a representar. Y a esta asociación le cabe la alegría de que se nos ha consultado acerca de algunos pormenores para la ambientación que este año se le quiere dar a la villana. Pues lo hemos hecho muy gustoso de contribuir con nuestros medios a aportar algún dato que el director considera relevante, y bueno, pues ahí ha estado nuestra pequeña aportación. Pero no es eso lo relevante es que Getafe y Lope de Vega están unidos por la villana de Getafe, y que debemos de conservar
la villana de Getafe y que la ciudadanía la conozca y la valore como una obra literaria escrita en 1600 y pico, 1600, a mediados del 1600 o por ahí. Entonces, bueno, pues es un personaje importante, pero no se puede considerar un personaje nacido en Getafe, y hay muchos. A mí enseguida me viene a la memoria Luis Beltrán, apodado el Perulero. No me sale la palabra perulero. ¿Por qué? Porque estuvo en las Américas. Fue un getafense que se fue a América, parece ser que enriqueció, se fue al Perú en concreto, cuando Perú no era el Perú de ahora, sino un territorio mucho más amplio, era todo un virreinato. Se vino aquí a Getafe y decidió establecer la cátedra de gramática para beneficiar con su herencia, con sus bienes, a una serie de niños de Getafe que estudiaban gracias al establecimiento de esa cátedra. Esa cátedra tuvo su vida, agotó sus fondos y cuando los fondos se agotaron, pues el ayuntamiento tuvo que apañárselas para dar la educación a los niños. Fue entonces cuando contactó con los escolapios en el año 1736, si no recuerdo mal, y con fecha 1 de enero de 1737 los escolapios se establecieron en Getafe, de forma que quien establece una continuidad entre este Luis Beltrán y el nacimiento de los escolapios en el Getafe, escolapios que llevan ya camino de los 300 años establecidos, si las matemáticas no me fallan. 1737, 2025 estamos ahora, faltarían 12 años para cumplirse el 300 aniversario. Y bueno, pues es otro de los personajes, pero podríamos encontrar personajes a centenares, desde alcaldes, desde párrocos, pasando por coroneles de la base o del cuartel de artillería, las personas que intervinieron en la catedral, el mismo Alonso Cano, pintor famosísimo, tiene sus obras en la catedral. Podríamos tirarnos a personajes populares como la Carruca, la Chevela, podríamos irnos a personajes que han quedado plasmados en fotografías como la primera piloto mujer española, María Bernardo de Quirós, o podríamos fijarnos en la conocida como Miss Alicates, que es una joven mujer trabajadora que trabajó en construcciones aeronáuticas y que allá en la etapa de los 30 pues fue fotografiada y publicada en una revista, creo que se llamaba La Estampa, y allí quedó plasmada manejando y construyendo su pieza o conjunto de aviación. Pero a mí hay un personaje que me ha caído especialmente simpático, que es un personaje que se menciona, como algún otro más, en las relaciones de Felipe II, y que es la cieguita de Getafe. Esta cieguita no tiene nombre y se la menciona en la relación de Getafe haciendo mención a su labor. Y se dice que es una persona que, siendo ciega, se la supone joven, según en la mención en las relaciones. Dice que era una maravilla verla tejer los piezas textiles de jerga que se supone que hacían. Y no recuerdo la frase exacta, pero dice así, y tejía de tal manera que era maravilla verlo. Entonces me cae especialmente simpático, especialmente entrañable ese personaje,
pues por eso, por su condición de invidente y por esa labor que llamó la atención a los que escribieron las relaciones. Quiero hacer una mención por el oyente que al hacer relación a las relaciones de Felipe II es hacer mención a una documentación que este rey Felipe II mandó hacer a todos los pueblos de Castilla, al menos las de Madrid se conocen y se conservan, y en concreto en Getafe tenemos dos. Tenemos las relaciones histórico-geográficas de Getafe como tal y las de Perales, porque Perales en aquella época, incluso siglos después, era una entidad de población independiente, más pequeña que Getafe, pero tuvo sus relaciones y los dos documentos existen. Bueno, Ángel, a mí solamente mencionar así de pasada, ¿no?, de los 40 y tantos personajes que tenéis dentro de esas colecciones, pues la verdad que es un placer. Invito a todos que entren a la página, que busquen, que se identifiquen, que vean la riqueza desde el punto de vista personal, junto con otras riquezas, y que entiendan, en función de la época, de las situaciones, pues personajes que han sido pues característicos, y que todos los que estamos aquí, yo creo que Miguel, que tú, que yo, tenemos personajes que hemos visto, que hemos transitado por la calle Madrid o por la calle Toledo o por tal, y que han sido y son personajes entrañables dentro de... Y no hace falta hacer un edificio, sino simplemente porque eran entrañables, eran personas que se dedicaban a Getafe y ayudaba, ¿no? Ahí tenemos la Chevela, la que era pregonera, iba por las calles, yo la recuerdo por las calles, siendo yo niño, que iba diciendo, ¡hay casquería hoy! Sí. A muchos, si nos escuchan jóvenes, eso de casquería le puede sonar extraño, se puede llevar por unos derroteros que no son. La casquería, que entonces la sabía, yo recuerdo una en la calle La Cruz, muy cerca de la Plaza General Palacio. Una casquería era un establecimiento que se dedicaba a vender las vísceras de los corderos, vacas, incluso de los pollos, si no recuerdo mal. Esos vísceras de la lengua, las mollejas, los sesos, eso que ahora vamos a decidir, que pues unas mollejitas, unas tal, ¿no? Bueno, pues era... Bueno, pues eso es uno de tantas cosas, ¿no? Pero, si me permite, déjame que te diga que en cuanto a personajes, eso está de las muchas riquezas que tenemos y que nosotros hemos trabajado y seguiremos trabajando en nuestra asociación y en nuestro museo virtual, pues de esos también. Marcial Donado ha hecho su relación de personas destacadas a lo largo de la historia de Getafe, como lo ha hecho Martín Sánchez, como lo ha hecho Manuel de la Peña, que en sus libros han dedicado una sección en algunos casos, un libro entero a personajes de Getafe. Manuel de la Peña tiene un libro que se llama Cartas a mis mujeres del sur. Entonces está dedicado a eso, a mujeres de todo el sur, por supuesto de Getafe. En Marcial Donado, en su libro en el que cuenta sobre el cementerio antiguo, pues tiene una serie de páginas dedicadas a personajes relevantes de Getafe enterrados en el cementerio. Ahora ya el cementerio desapareció, se supone que están en el cementerio nuevo, pero Marcial Donado los recogió uno por uno, todos los que había ahí recogido, y a lo largo de sus 16, 18 libros que tiene sobre Getafe, pues menciona cantidad de personajes relacionados con Getafe. Otra cuestión, Ángel, que me parece que es de una labor pues francamente maravillosa, son las conferencias museo, que por lo que yo veo en la página tenéis aproximadamente unas 45,
conferencias sobre temas históricos, temas sociales, culturales. Esto que has hablado de la Torrecilla, pues hay conferencia sobre ello, sobre el órgano de la catedral, que tiene sus peculiaridades. Entre esas peculiaridades que me comentaste, una de ellas era que había determinadas piezas de Bach que no se podían tocar derivado de la conformación, ¿no? Sí. Del órgano, ¿no? Entonces, Sí. Bueno, así me lo han contado. Yo tampoco sé nada de música y no me entraré para no meter la pata, pero quien entiende de eso, que es el propio don Javier Ávila, que es el cura que lleva responsabilizado de todos los temas del órgano de la catedral, lo afirma, por la técnica o la tecnología o cómo está hecha la disposición del órgano no es apto para determinadas piezas y sí para otras. Bueno, eso ya no me meteré yo en más explicaciones, pero bueno, es un dato que son anécdotas que, bueno, pues que serán en cierta medida lo habrán podido comprobar y además es anecdótico, ¿no? Pero, por ejemplo, me llama la atención el padrón fiscal del año 1497, donde nos da idea de las cuentas y del padrón de personas que de alguna manera en el año 1497 estaban aquí en Getafe, ¿no? Esto nos lleva a otro mundo que entiendo que es apasionante, para mí lo es, y en el que yo quiero transmitir a la ciudadanía que nos aficionemos, que indaguemos, que pidamos que haya. Es el mundo de la documentación sobre Getafe. Claro. El padrón de 1487, me parece que 97. Es, o 97, no deja de ser eso, un documento que habla de cómo era la actividad recaudatoria en aquella época. Tampoco me corresponde a mí hablar exhaustivamente de aquello, porque no soy historiador, porque no le conozco en profundidad. Pero ¿qué me llama la atención y qué quiero transmitir yo de ese padrón? Pues que en aquel siglo, estamos hablando todavía del siglo XV, Getafe existía, tenía su organización, tenía sus dependencias, tenía su vida, y que estos documentos la cuentan. Quien sepa interpretar eso, como es en este caso José Ignacio Ortega Cervigón, otro historiador sobre Getafe que no he mencionado antes y que muy gustosamente menciono ahora, pues nos dio una charla interpretando y diciendo qué significaba para Getafe ese padrón municipal. Y hago ese valor extensible a tantos otros documentos, como he mencionado las relaciones, o como otro que hay en el archivo municipal que habla de la resolución de un pleito que tuvo Getafe con Fuenlabrada en el año 1543. Pido una vez más, perdón por la duda en la cifra, pero soy muy malo para retener. Pero bueno, la precisión del año es lo mismo. Estamos hablando de un documento que firmó Carlos I de España, que está en el archivo municipal y que es una joya de documento, porque habla de un pleito de Getafe con Fuenlabrada sobre el Prado de Acedinos, y que tuvo que intervenir nada menos que Carlos I. Bueno, pues como esos documentos hay a cientos, y conviene que lo conozcamos. Documentos valiosísimos, documentos del proyecto de construcción del ayuntamiento en 1890 o por ahí. Documentos de cómo era el plano de una escuela que se pretendió construir a principios de siglo. Documentos sobre el
el reparto de determinados impuestos o documentos como el catastro de Ensenada o el catastro de Florida Blanca, que, en fin, una serie hay un documento que yo he tenido ocasión de acceder y de ver, que es un bando municipal del año 1790, si no recuerdo mal, en el que el bando, el alcalde, los alcaldes, porque eran dos, entonces advertían a la población joven lo voy a decir en términos actuales, de cuidado con el botellón, porque os podemos llevar a la cárcel por infringir las normas que se dictan en este bando. Es un documento curioso que merece la pena conocer y que merece la pena que estén expuestos al público con la debida referencia por parte de expertos, para que quede conocido por parte de la gente, de la población de Getafe. Y efectivamente eso queremos con nuestras charlas, que todos estos aspectos, hemos tratado el aspecto aeronáutico, importantísimo en Getafe, claro, en España, la aeronáutica de Getafe. Claro. Hemos tratado varias veces, hablado sobre la catedral, hemos hablado sobre la Torrecilla, hemos hablado sobre otros yacimientos arqueológicos, hemos hablado sobre entidades importantes de Getafe, como la banda municipal, como la orquesta sinfónica y la coral polifónica. De todo ello hemos querido que vaya reflejando. Y afortunadamente hay que decir y resaltar aquí que para nuestra asociación ha sido fácil, entre comillas. Es una labor continua que hay que estar permanente sobre ella, pero digo que hemos sido afortunados porque hemos encontrado una disposición fenomenal por parte de todos y cada uno de los ponentes, que se han brindado a dedicarnos su tiempo y su esfuerzo en divulgar lo que es nuestro, que es las charlas de Getafe. Sí. Charlas que en su gran mayoría pues, son consultables a través del Museo Virtual, y que quien quiera las puede volver a repasar y a escuchar las veces que quiera. Yo creo que en este punto es importante, Ángel, que nos digas la dirección del Museo Virtual para que la gente entre y empiece a verlo. La dirección, con que tecleen en el buscador o Museo de Getafe, lo van a entender. Si se van a la barra de direcciones, pueden poner museo.getafe.es y ya acceden. Pero en el buscador, lo más sencillo, Museo Virtual de Getafe, y ahí le va a salir con toda seguridad. Después, al final, te lo volveremos para que las personas que no hayan podido tomar nota, pues tomen nota, porque yo personalmente les digo que tienen ustedes una información valiosísima. Es una información a través de estas conferencias con diferentes ponentes, con lo cual cada uno en su campo experto y conocedor, y desde luego amante de alguna manera de Getafe, porque para poder describir, por ejemplo, una de las conferencias que a mí me pareció todo un gran trabajo, fue todo el tema de la evolución de Getafe en estos 50 años, ¿no? A mí me pareció la realidad social de Getafe, que también es una conferencia donde uno se lleva sorpresa. Yo me llevé sorpresas en el sentido de que tenía ideas de Getafe, que todos tenemos ideas de Getafe, donde están las rentas medias, donde está la población más joven, donde está... Y cuando uno, no voy a adelantar los resultados de la conferencia, cuando uno entra en esa conferencia y puede volver a verla, pues se le gira la cabeza. Y piensa que donde podía aparecer, pues no. Getafe está cambiando dinámicamente, como todo.
Y el fiel reflejo, así lo dijo el ponente, que fue de una altísima calidad, ¿no? Me pareció una conferencia muy trabajada, con datos estadísticos, no se inventaba absolutamente nada. Lo que decía estaba escrito, estaba en el Instituto Nacional de Estadística, vaya usted, mírelo, pero así es Getafe, así está distribuido. Lo digo porque hay ya 45 y que nosotros también tenemos el placer de haber tenido la posibilidad de acceder y de ponerlo los jueves por la tarde en formato a través de Canal Getafense, pues para que el que en ese momento quiera escucharlo lo pueda escuchar, lo pueda difundir, porque claro, puedes entrar en la página y verlo, y puedes, pero también puedes estar paseando y puedes en un momento determinado. Es un buen apoyo que os agradecemos. No pretendemos, al contrario, el agradecimiento es nuestro, ¿no? Y la verdad es que, bueno, uno se sorprende, ¿no? Y otra de las cosas que quiero recalcar aquí también, que la Asociación Amigos del Museo de Getafe hace lo que son exposiciones itinerantes en centros formativos, ¿no? Sobre determinadas cuestiones, es decir, saca a los colegios, ¿no? Algo de Getafe para que los alumnos se impliquen, ¿no? Eso me parece una labor impresionante de una asociación que nace, como hemos hablado al principio, nace de un deseo de una serie de personas y lo van llevando, lo van concretando y lo van llevando a cabo. Ángel. Sí, eso es una actividad que también arranca de hace 3, 4, 5 años. No sé si la primera exposición fue antes de la pandemia. El asunto es que nació la idea de crear estas exposiciones a base de paneles para llevarlas por donde nos las pidiesen. Y como primera idea y como primera actividad fue llevarla por los centros cívicos. Tenemos en concreto 3 exposiciones, una sobre el Getafe arqueológico, otra sobre memoria democrática centrada en la guerra civil y acontecimientos posteriores, y otra que es sobre el Getafe aeronáutico. Eso es lo que hemos hecho en una actividad relativamente reciente. Ha sido ponernos en contacto con los institutos por 2 motivos: para entregarle los libros, los 4 libros que hemos editado a lo largo de nuestra trayectoria, y también informarles que teníamos estas exposiciones para, si las consideraban útiles en su labor didáctica, pues que ahí tenían. Y entonces nos han surgido peticiones de 2 colegios para exponerlas en 3 ocasiones distintas. Una, la del Getafe arqueológico, ha estado expuesta una vez recientemente, en el mes de abril, si no recuerdo mal, y otra, la de la memoria democrática, ha estado expuesta 2 veces, una en el mes de abril y otra en el mes de mayo. Y ahí los muchachos han podido contemplarla, ver lo que hay, los profesores las habrán orientado y ilustrado de lo que hayan entendido que debe ser. Y en los 3 casos lo que ha habido y nos han solicitado y se ha hecho es una conferencia del quien fue el autor de cada uno de las imágenes y los textos de esas exposiciones, que es José María Real Vingarón. José María fue quien diseñó esas exposiciones, las maquetó después el ayuntamiento, todo aquello, la parte técnica del asunto, y José María es el que dio las conferencias. Cabe aquí puntualizar también que José María es el que ha escrito
los 14, 15 cuadernos del museo que actualmente se pueden consultar en el museo virtual y bueno, pues de ahí destaca su labor en este sentido, pues es una persona muy documentada de Getafe y con esa facilidad para crear documentos, exposiciones e historia de Getafe. Bueno, yo, si quieres destacar alguna cosa más, yo lo que te he preguntado es lo que he visto, lo que me he quedado sorprendido gratamente y lo que entiendo el trabajo que lleva. Probablemente estas cosas a veces, no digo que estén suficientemente, no sé qué palabra, ¿no? Utilizar, pero sí animo desde aquí a las personas que getafenses y no getafenses, adoptados, venidos y llevados y traídos a todos, ¿no? Que entréis, que tenéis también la posibilidad, y esto no es porque yo creo que ahora os voy a comentar brevemente una cosa, la posibilidad de haceros socios, pero simplemente porque es que a mí me parece una cosa testimonial. La cuota que hay que pagar son 10 euros al año, ¿no? Al año. Al año, no al mes, al año. Es testimonial, sí. Es testimonial. Lo que hay dentro y comprobarlo a través de, ahora Miguel dará todos los datos de la página, bueno, es mucho más. Es una información que no solamente es que sea de Getafe, es una información cultural, una información que enriquece personalmente desde el punto de vista social, económico. Si le quitamos la palabra Getafe, ahí hay cosas en los cuadernos, en los libros, en las publicaciones, en las conferencias, que son de altura y que lo recalco. Y ese agradecimiento os lo queremos dar de Canal Getafense y personalmente Luis, que está a los mandos, Miguel, bueno, es que Miguel está en los dos bandos y yo también estoy en los dos bandos y que es un placer que os agradecemos vuestros programas, proyectos, que todas las manos son pocas, que se promueva el conocimiento. Me encanta el tema de llevarlo a los colegios, determinados talleres, y que sean los profesores lo que digan. Aquí hay esto y que ellos lo digan, lo interpreten. Nosotros ponemos a disposición los materiales para que vosotros podáis debatir, podáis cada uno en su manera y en su forma, y eso me parece una generosidad y una inteligencia desde el punto de vista y de respeto, ¿no? Ese desarrollo cultural nos ofrecéis, de verdad, es un agradecimiento, Ángela, a ti y a todo el equipo y a todos los que habéis formado y seguís formando desde el inicio, después de 10, 15 años. Todas las oportunidades de aprender, crecer, fortalecer nuestra identidad y dar sentido al espacio de Getafe. Getafe no es una calle que vamos y venimos con la cabeza agachada y últimamente parece que es un sitio donde dormimos y hacemos cosas. Getafe es algo más, pero como todo municipio, si yo hablara de, yo qué sé, pues de... hay muchos municipios en España, pero ahora no se me ocurre ningún nombre, ¿no? Pues le pasaría exactamente igual. Asociaciones así son necesarias, ¿no? Y esa dedicación voluntaria, desinteresada, es fundamental, sobre todo para construir un Getafe más vivo. No podemos sentirnos que Getafe fue, es y será, pero es y será en función de lo que hay ahora, pero en función también de la raíz
porque uno puede viajar con el corazón y el alma a todos los sitios, pero lo que yo creo que si uno la raíz la tiene clara, la raíz te va a llevar al recuerdo. Ese recuerdo, cuando tú estás y recuerdas sobre algo de Getafe, podrás estar en Miami, pero recuerdas la calle o una tienda o un personaje, y cuando sueñas o duermes, de vez en cuando te aparece de dónde viene la raíz y te viene el paisaje donde has pisado de niño, de joven, de más mayor. Eso es inevitable, y esa labor vuestra que hacéis es ese lugar donde nos sentimos orgullosos, donde nos reconocemos todos. Ahora que son las fiestas de Getafe, pues parece que hay una identidad a través de lo que es pues la congregación y el tema de la Virgen de los Ángeles, que también tenéis una serie también tenéis conferencias sobre las joyas de la Virgen de Getafe, sobre tal, que no se han mencionado, es que son 45, pero es que claro, no hay tiempo, ¿no? Y donde sabemos en estos momentos que esa difusión son los eslabones, los amarres, lo que han hecho los anteriores, los que han hecho pues todos los que estáis ahora, ¿no? Las velas para navegar hoy y el día de mañana, y honrar sobre todo a los que nos precedieron. Esa labor, si no sé, creo que la estáis haciendo sin daros cuenta. Es una labor que viene sobrevenida como consecuencia de todas esas actividades. Ya te digo yo que sí se dan cuenta, porque es un trabajo, además de las 24 horas del día, día tras día. O sea, claro, que hay que agradecerles el tiempo, la dedicación, el conocimiento que dedicar para que esto salga adelante. Claro, y ese valor es honrar a los que nos precedieron, para que los valores de conocimiento, respeto, la integridad, y seguir haciendo camino, ¿no? Y nada más. Por mi parte y por parte de Canal Getafense, pues muchísimas gracias. A vosotros. Por robarte el tiempo. No animar, yo diría que no os lo perdáis. No entrar, mirar, escudriñar, ser ratas de biblioteca, que por cierto, don Ángel Fernández pues tiene en su hay una sede, que también conviene que luego digas todos los datos, Miguel, donde pues no iba a decir como rata de biblioteca, pero se coge todos los libros que puede, desde el punto de vista que le ofrecen, que puede buscar, que puede encontrar, que tengan algo que ver con Getafe, desde cualquier óptica. Y eso está haciendo su mini biblioteca para ponerla a disposición. No está haciendo él, la asociación, pero en unos archivos ahí, que me los enseñó no hace mucho, y francamente son curiosísimos, con lo cual pues no sé, yo creo que hay bastante, ya se ha dicho, no todo, sino una pasada por encima. Y ahora, si quieres, Miguel, le das y desde Canal Getafense, que agradeceros de verdad esa oportunidad que nos dais para divulgarlo. Si alguien lo escucha este verano en la playa, pues a lo mejor no tiene el ordenador, pero le puede servir en un momento determinado o donde esté. Y todo lo que sea posible, que lo conozcamos cuanto más mejor, pues cuanto más mejor. Y además, y ya no me extiendo demasiado, pero además, aparte de socio, tienen simpatizante. Dime qué es simpatizante.
Pues nada, simplemente a aquella persona que no quiere hacerse socio, pero quiere estar al corriente de nuestras actividades, quiere estar informado de lo que vamos haciendo, una nueva charla, una nueva exposición, una nueva taller que pudiéramos hacer, que ha habido también unas actividades, han estado talleres, en alguna actividad han sido visitas al Museo de San Isidro. Bueno, pues cualquier actividad que nos vayamos planteando de este tipo, pues vamos informando a todos aquellos que nos dan su número de teléfono, su número de móvil y su correo electrónico, y entonces lo anotamos y le enviamos la información puntualmente como al resto de socios. Pues conviene que lo sepáis, todos los que nos estáis escuchando. Socio es una mínima aportación, pero además dicen, bueno, con simpatizante ya te enviamos la información directamente a ti para que puedas asistir cuando o hay algún evento. Yo creo que mayor generosidad no he visto en ninguna asociación. Quiero decir que, francamente, gracias, Ángel. Si me permites, agradeceros la entrevista. Y bueno, se han quedado muchas cosas en el tintero. Muchísimas. Podríamos hablar mucho del museo virtual. Voy a recalcar dos aspectos telegráficamente. Efectivamente, nosotros es una asociación sin ánimo de lucro y que trabajamos, como ya he dicho, por el que Getafe tenga un museo físico. Estamos también reivindicando que Getafe tenga un centro de interpretación en Perales del Río, que parece que se están dando paso, y en definitiva y en esencia trabajamos por la identidad cultural e histórica de Getafe. Que Getafe, el que viene de fuera y el que ha nacido aquí, sienta que puede encontrar su identidad, ver cosas del siglo pasado, del siglo XIX, de hace 5 siglos o de hace 10 siglos. Lo que haya sobre Getafe lo recopilaremos. Cito el ejemplo, el Museo Virtual. Hay más de 1000 cuadros, muchos de ellos sobre imágenes del Getafe del siglo XX, que merece la pena contemplarse y verse. En el Museo Virtual hemos escaneado del orden de 30 a 40.000 páginas de periódicos de Getafe que pueden consultar libremente. Todo el boletín municipal desde el año 1975 hasta la actualidad se puede consultar ahí, y otra mucha prensa que se remonta hasta el siglo XIX. La primera prensa de Getafe que se conoce y que está publicada y está editada en medios electrónicos, lo hemos rescatado para el Museo Virtual de Getafe, y ahí está. Y hay, como bien has dicho tú, 45 exposiciones que hablan de la Torrecilla, que hablan de las estaciones de Getafe, que hablan de la congregación de la Virgen de los Ángeles, que estamos trabajando en hacer una que hable sobre los escolapios, que hay otras que hablan sobre naturaleza de Getafe, y así seguiremos incrementando. Y el museo virtual, que nació con 750 elementos, hoy le anda por en torno a los 5.500. Creemos que todavía es poco, creemos que esto puede crecer y llegar a tener 20.000, 30.000 elementos a base de meter fotografías, meter más artículos, más prensa de Getafe o de Madrid. En prensa tenemos cantidad de artículos de prensa del siglo XIX, principio del siglo XX, en los que Getafe era noticia en la prensa de Madrid por un motivo o por otro. Y bueno, si hablamos de industria, ni se sabe lo que podemos recopilar y llegar ahí, de libros que hablan total o parcialmente de Getafe, o que son de instituciones o empresas de Getafe. Hay cientos de libros que podemos llevar ahí, que ya hemos llevado unos cuantos y seguiremos llevando. En fin, podríamos extendernos, y desde aquí puedes hacer una llamada a aquellas personas
que por algún motivo tengan algún documento, alguna fotografía... Alguna fotografía que consideren de interés para... Que consideren de interés, por favor, poneros en contacto para poderlo integrar, aunque sea una fotocopia. Ustedes se quedan con el original. Efectivamente, no pedimos el original. No con que nos dejen escanearlo es suficiente y se lo devolvemos. Yo, por ejemplo, pues puedo aportar alguna cosa, pero una de las cosas que para mí me fue curioso era el numerito de la bicicleta de mi padre, con la chapita, el numerito y el pago de aquella época. Luego de la motocicleta. Bueno, pues eso era, pues los impuestos de aquella época. Sí. Estamos hablando de los años 60, de los años... Lo había olvidado, pero sí, lo recuerdo. Bueno, pues yo tengo el placer de tener, por ejemplo, ese documento, algún que otro documento que se tiene siempre, porque aparecen, ¿no? Y bueno, pues no tiene mayor trascendencia, pero sí es que hay personas que se van con bicicleta y se olvidan cómo eran los impuestos. Aquellos no había coches. Ahora está el número del coche, pero antes era la bicicleta con su chapita, con su tal. Y eso es una joya de lo que es la evolución, ¿no? En ese sentido. Entonces, todos los que de verdad poneros en contacto en todos los datos que os va a dar ahora Miguel. Y que sepáis que todos los jueves de 7 a 9 de estas conferencias, pues por ejemplo, pues vida y muerte en el periodo visigodo, pues hemos tenido a quién pertenece el Cerro de los Ángeles. Eso lo selecciona Miguel, pues para que podamos ir incluyendo y preparando para que se difunda, nada más. Y venga, animaros, socios o simpatizantes, nada más. Yo solo invito a que se teclee museo.getafe.es y empecemos a explorar. Encontrarás temas de todo, no solo de antigüedad, de actualidad. ¿Sabías que estando en Getafe aquí tenemos un club de aeromodelismo y un club de montaña? Pues lo hay. Y en el museo virtual está reflejado. Y hay multitud de historias de todos los temas. Así que no te lo pierdas. Antes de nada, siempre tengo que terminar haciendo algo que a mí simplemente Getafe en el año 1724 tiene una hermandad y cofradía de San Antonio de Padua que tiene la particularidad y que está reflejado que está compuesto solo y exclusivamente de mujeres, desde el órgano directivo hasta todos los congregantes, y está reflejado en un articulado que aparece en el museo. Luego también desde hace muchos años también existía esa posibilidad, ¿no? Y curiosidades que no eran curiosidades, eran avances importantes de aquella época, pues no, también los hemos tenido. Miguel. Yo no tengo nada más que comentar. Si me permitís, con la mención que ha hecho Miguel al Museo Virtual de Getafe, decir para aquellos que nos visiten que estamos trabajando por un acceso al museo virtual todavía con mejor potencialidad, con una mejor navegabilidad, y estamos trabajando en ello. Esperamos que en unos meses podamos ofrecer unos resultados, porque además no es una labor únicamente nuestra, que también, sino que es una labor que estamos haciendo en colaboración con la Universidad Internacional de La Rioja, en la cual hemos encontrado un apoyo y esperamos unos resultados muy satisfactorios, y muy beneficiosos para todo el visitante. Vale, pues muchas gracias, Ángel.
La dirección, si quieres darla de la sede, por si alguien quiere en un momento determinado. Un correo electrónico, dices. Sí. Es museogetafe, todo seguido, @gmail.com. O sea que repetimos, museogetafe, todo seguido, @gmail.com. Por Así si es. alguien quiere mandar pues eso, la solicitud de asociarse, a través de este correo, museogetafe@gmail.com. Si lo quiere hacer por WhatsApp, ¿lo puede hacer también por WhatsApp? No tenemos un teléfono de WhatsApp de la asociación. Solamente Entonces, la página es ahí. y el Efectivamente. y museo. Lo más sencillo es museogetafe@gmail.com, que nos digan solamente deseo hacerme socio Soy o deseo tal, ser simpatizante. Nos dicen su email, que ya va implícito, y su número de teléfono, y su nombre y apellidos, y con eso le escribimos, no necesitamos más datos, y le enviamos la información. Y cuando quieran se borran, porque es libre en cualquier momento de desistir de lo que quieran. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Ángel. A vosotros. Muchas gracias, Miguel, también. Y gracias, Luis, por estar aquí al mando. Espacios compartidos. Te abre las puertas al diálogo, al debate de temas tan relevantes como son la gestión de emociones, autoayuda, autoestima, educación y todo aquello que quieras compartir con nosotras y nosotros en este espacio, tu espacio compartido. Todos los martes a las 10:30 hora española en www.canalgetafense.tv. Contamos contigo.